El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Buenas noches, hermanos. Hay que darle muchas gracias al Señor porque tenemos la oportunidad de tener la palabra del Señor. Cielo y tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Es lo que el Señor nos enseña a través del Evangelio, que es el poder de Dios para todo aquel que en él cree, dice el Señor. Nos da la oportunidad de que nuestra fe no falte, que la palabra del Señor dice que hallará el hombre fe en la tierra, o sea, esa parte espiritual, esa parte que Dios nos ha regalado, la bondad de Dios, la misericordia, el perdón de nuestros pecados, liberarnos de la muerte eterna, de la segunda muerte, de la muerte del espíritu. Solamente lo puede hacer el poder de Dios a través de Cristo nuestro Señor. El regalo más grande que podemos nosotros tener es la bondad, el perdón, la misericordia de habernos sacado de las tinieblas a la luz y resucitarnos para que nosotros podamos buscar de ese poder de Dios y cambiar de ese estilo de vida que llevábamos, un estilo de vida que era alejados de la nacionalidad divina, de la parte espiritual, y que Cristo vino y nos volvió a dar esa imagen y semejanza de Dios para todo aquel que se acerque. La palabra de Dios dice que el que a Él viene no le echa fuera. Nos da un nuevo nacimiento, nos da esa parte de poder buscarlo, adorarlo y poner la mira en las cosas de arriba, más en la parte donde estábamos engañados, muertos en delitos y pecados. Estábamos nosotros alejados de esa ciudadanía espiritual, y el Señor no quiere que nosotros al final de nuestra vida vamos a perder nuestra alma, que es lo más precioso y el regalo más grande que Dios nos puede dar. Porque el Señor en un pasaje de la Biblia dice: hoy vienen a pedir tu alma. ¿Y de quién será? ¿De quién será tu alma? Pues eso depende de nosotros, de rechazar nuestra naturaleza divina. Un día vamos a estar nosotros delante de la presencia de Dios y Él nos va a poner en cinta, como se dice, y va a mirar si tenemos el vestido que Cristo nos lo dejó, que es el vestido de gala, para que no muriéramos desnudos y ser nosotros alejados de la parte espiritual y no resucitar. Y el Señor no quiere que quedemos en tinieblas. El Señor quiere que estemos vestidos con esa parte espiritual y nos conozca, porque para eso vino Cristo, a darnos entendimiento y conocimiento de ese poder de Dios. La palabra de Dios dice en Jeremías 2:19: tu maldad te condenará
tu maldad te condenará por haber faltado el temor de Dios, tus rebeldías, dice el Señor. Ya no es Dios, somos nosotros mismos, porque Cristo nos liberó de ese estado del pecado y la muerte, donde estábamos nosotros engañados, y nos resucitó a la ley del Espíritu de vida, a la luz de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros un día estuviéramos en la presencia del Señor, porque nuestra conciencia va a ser juzgada. Un día vamos a estar delante del Señor, nuestros pensamientos ya cómo están delante del Señor, si hemos obtenido esa misericordia a través del temor a Dios, que es el conocimiento, el entendimiento, la sabiduría, la inteligencia que Dios nos regaló para despertarnos de esta parte débil, carnal, donde nosotros no podíamos buscar a Dios, sino que nos deleitábamos era en fantasías, en fijaciones, en cosas externas, y habíamos perdido la imagen y semejanza de Dios. No tenemos excusa, dice el Señor, Romanos 1:20, su eterno poder y deidad, o sea, hay eternidad. Para nosotros hay eternidad. Nosotros salimos de esa parte espiritual, de la parte eterna, y Dios nos probó en esta parte terrenal, en esta materia temporal, para ver si nosotros íbamos a tener fe y a buscar de ese tesoro en vasos de barro espiritual, que Dios nos da la oportunidad de que no nos dejemos engañar por el príncipe de las tinieblas y podamos nosotros volver a Dios un día recuperados con ese poder de la santidad, de la limpieza, porque sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 12, y sin santidad nadie lo verá. Por eso tenemos que limpiarnos y santificarnos. Ya no, Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira tu corazón. El corazón es nuestra alma, nuestra parte espiritual. Para la parte terrenal es nuestro corazón material. Ese lo tenemos que cuidar. Si tenemos el temor a Dios, pues vamos a abstenernos de muchas cosas que nos pueden maltratar nuestra parte débil, que es el cuerpo, pero esa parte del cuerpo, dice el Señor, que ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos, sino que vamos un día a estar delante del Señor con la parte de Él. Dios mira nuestro corazón, de Él mana la vida, la parte espiritual, para poder dominar nuestra parte exterior, nuestros deseos engañosos. Tenemos que tener esa parte espiritual, porque si no somos arrastrados por la maldad, por esas fuerzas terrenales que nos arrastran, y solamente miramos es las cosas externas, que fortalecemos en nuestra alma solamente cosas de afuera, el vaso por fuera, lo que vemos, lo que sentimos, lo que oímos. Ya todas estas cosas que son terrenales son lo que nos alimentan nuestra alma, pero nuestra parte espiritual está vacía, y Dios no quiere que estemos vacíos. Por eso el Señor hoy nos habla a través de la palabra de Dios, el mensaje, el anuncio que Él nos ha dejado, para que nosotros con ese temor a Dios lo adoremos y lo busquemos, para que no seamos idólatras ni ególatras, porque primero yo, segundo yo y tercero yo. No, Dios no quiere eso. Dios quiere es que nosotros menguemos y que la parte espiritual crezca, porque tenemos que crecer con el Espíritu como un granito de mostaza, y poder sacudirnos del polvo de la tierra para poder nosotros adorar a Dios y tener un equilibrio. Gracias al Señor. Vamos a leer Eclesiastés. El libro de Eclesiastés es un libro que nos habla el Señor de nuestra parte terrenal, y que tenemos que buscar nuestra parte espiritual. Entonces tenemos dos partes: la parte que vemos, la parte de afuera del atrio, pero tenemos un lugar santo que es nuestro espíritu, que lo tenemos que nosotros cuidar, y también nosotros con esa parte espiritual buscar al Señor mientras estemos de prueba en esta parte terrenal, que el Señor nos dice que es temporal.
Nuestra parte terrenal es temporal. Nosotros tenemos un templo, una casa, un santuario que es cada uno de nosotros. Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Dice la palabra en Hechos 17:24. Dios habita en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos la iglesia y la cabeza de la iglesia es el Señor. Entonces nosotros como cuerpo de Cristo nos vamos nosotros a través de la palabra de Dios, nos vamos limpiando para hacer morada de Dios en el Espíritu, para que alabemos y adoremos a ese ser viviente, a ese Dios viviente en cuya presencia estamos y vivimos nuestra parte temporal y nuestra parte eterna, que un día nos vamos a ir porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros venimos a ser solamente probados en este lugar y nosotros tenemos que fortalecernos en la fe, la certeza de lo que esperamos y no vemos. Somos pueblo de fe, hombres de fe, y la iglesia del Señor debe ser de fe. Dice Eclesiastés 12:1. Vamos a leer la palabra de Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces, nosotros tenemos una parte donde nosotros crecemos, pasamos de un estado a otro estado en esta parte terrenal. Entonces, nuestra parte de nuestra juventud es donde más debemos nosotros ponerle cuidado y atención, porque si nosotros hemos recibido el temor a Dios, que nos está diciendo en 2:19 de Jeremías, que es la parte de la luz, la parte espiritual, que es la parte de la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, pues vamos a llegar a una juventud nosotros con temor a Dios, y nosotros vamos a tener esta parte de nuestra vida que la podamos nosotros vencer y no vamos a estar caídos, vacíos, y vamos a estar nosotros perdidos, porque ahí donde nosotros nos desordenamos, en la parte de nuestra juventud, es donde nosotros no vamos a tener esa parte espiritual, sino que vamos a contaminarnos de un poco de cosas y un poco de regalos que nos brinda las tinieblas o el rey de las tinieblas, para que nosotros nunca tengamos una vida sobria, una vida en paz, una vida en gozo y terminar nuestros días en bienestar. Dios quiere es que nos acordemos de nuestro Creador. No es fácil acordarnos de nuestro Creador, porque estamos muy preocupados es por nuestra vida material, nuestra vida terrenal, pero no queremos tener esta parte de tener ese temor a Dios que viene a través del manual, del conocimiento, de la palabra, de nuestros padres que nos enseñan el temor a Dios desde la niñez, ¿ya? Para tener un crecimiento sano. Mire que dice aquí que vienen días malos. Los días malos es según como nosotros nuestra vida la hemos sabido administrar, porque la factura de cobro al final de la jornada, que son 60, 70 años, pues es según lo que nosotros hemos sembrado, vamos a recibir. Si sembramos un desorden en la carne, un desorden del sexo desordenado, de la fornicación, del adulterio, de todas estas cosas que el enemigo ofrece, lo bajo, lo terrenal, el cual el enemigo dice, no moriréis, tú puedes hacer lo que quieras, hacer tu propia voluntad, pero el Señor dice, todo me es lícito, mas no todo conviene, si no tengo esta parte del temor a Dios que nos está diciendo Jeremías 2:19. Entonces nosotros tenemos que ordenar nuestra vida desde nuestra juventud. Leamos un versículo que está en Daniel que habla de los jóvenes. Daniel era un hombre con temor a Dios, que es lo que quiere el Señor, que todos como jóvenes tengan ese temor a Dios, y rechazó la comida de ese rey, el cual da muchas cosas y muchos regalos para que te pierdas. Pero Daniel tuvo ese poder y ese temor a Dios de rechazar esa parte que le ofrecía el enemigo, porque el enemigo te ofrece muchos regalos, pero es para que te pierdas, ¿ya? Te ofrece sexo en desorden, te ofrece fornicación, adulterio, te ofrece deseos engañosos, un poco de cosas donde puedes contaminar tu templo, tu cuerpo, y vas a tener una vida
en desgracia, no vas a tener una vida favorable ni exitosa, sino una vida enferma al final de la jornada, o puedes obtener una enfermedad, un gonococo que te puede dañar la sangre. La vida de la carne, de nuestra parte terrenal, está en la sangre. Una sangre contaminada puede llevarte a la destrucción y a la muerte. Hoy día vemos los jóvenes con una adicción, más que todo se ve en las universidades, de estar fumando, vapeando, una cosa que se llama así. Y eso ya llegó un estudio por las universidades donde eso está produciendo la muerte a los jóvenes, los vapeadores, ¿ya? Entonces el enemigo te ofrece muchas cosas y muchos regalos. No es malo, pero eso tiene sus consecuencias. Todo me es lícito, 1 Corintios 10, mas no todo conviene, ni no todo edifica. No vas a tener una vida estable, una vida sobria, una vida tranquila, sino una vida de enfermedad. Entonces, el sexo también, la fornicación, el adulterio, destruye las familias. La fornicación destruye a las mujeres que de temprano están en esa promiscuidad, donde se contaminan su cuerpo con enfermedades que no tienen remedio, un SIDA, un papiloma. Entonces, todo esto sucede, ¿por qué? Porque no nos hemos acordado de nuestro Creador, los hemos ignorado, y Dios quiere es que vivamos una vida agradable, perfecta, una vida en paz, en reposo, pero todo eso depende de cada uno de nosotros, si nosotros nos alejamos de nuestro Creador y nuestro Hacedor. Dios todo lo creó, su eterno poder y deidad se hace claramente visible en todas las cosas hechas. No tenemos excusa, Él es nuestro Creador. Todo está hecho para que lo disfrutemos, pero en orden, dice el Señor. Tenemos que tener un espíritu vivificado, un espíritu limpio, para que nosotros podamos rechazar lo que el enemigo quiere, que nosotros no tengamos una vida agradable, sino una vida desagradable, una vida de angustias, de tristezas, de desespero, de miedo, de temores, que viene por falta del conocimiento de Dios, que nos lleva a que nosotros seamos abominables al temor a Dios, y por tanto somos destruidos. Dice la palabra de Dios en Daniel 1, dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Entonces, aquí está la parte espiritual y la parte terrenal. El rey de Babilonia, pues viene es a descontrolarte, viene es a que tú no obedezcas nada que tenga que ver con los mandamientos, los estatutos que Dios nos ha regalado, que no son gravosos para sus hijos, sino sean para que tengamos una vida de éxito y una vida de prosperidad. Eso es lo que quiere el Señor con nosotros. Para eso es ese temor a Dios, que es el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia. Viene del árbol de la vida, que es Cristo. Entonces vamos creciendo como árboles que somos, pero con esa sustancia espiritual de la savia de Dios, para que nosotros podamos al final de la jornada ser más que vencedores y vivir una vida sobria, que es lo que quiere el Señor, no una vida en destrucción, en muerte, ya llorando a los hijos o llorando a los padres. Eso es delicado. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios de la casa del tesoro de su Dios. O sea, empezamos a ser cautivos de todas estas cosas que nos ofrece el príncipe de este mundo. Un poco de cosas terrenales que nos alejan a esa parte del temor a Dios que tenía el pueblo del Señor, porque somos escogidos, somos pueblo escogido, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. Dios nos hizo libre del pecado y de la muerte y de la esclavitud. Entonces nos hizo libre y nos dio esa parte espiritual para que nosotros podamos ser exitosos. Pero hay fuerzas del mal, ¿ya? Aquí está Babilonia, que es confusión, que viene a venir a nosotros a
desubicarnos, a destruirnos, para que nosotros no tengamos ese poder espiritual del Señor y nosotros podamos vencer todas estas fuerzas malignas, rastreras, terrenales, que nos pueden hacer mucho daño. Sin el temor a Dios no podemos nosotros sujetar las cosas terrenales, porque no tenemos una fuerza que es espiritual, entonces nos va a dominar nuestra parte de afuera, nuestra parte terrenal, conflictos, temores que vienen a nosotros, porque no tenemos una parte fuerte en nosotros, que es el espíritu, y el espíritu se fortalece a través de la palabra del Señor, de Cristo, el verbo hecho carne en nosotros. O sea, vamos teniendo esa parte espiritual y vamos creciendo, y ya no vamos a estar caídos, sino que nosotros vamos a estar nosotros con esa fuerza poderosa para que nosotros podamos rechazar y reprender las fuerzas del mal, porque existe las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Yo pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Escoge la vida, pero nosotros, siendo débiles, no podemos tener esa vida, porque no hemos alimentado nuestro hombre interior, ni nuestra alma, ni somos temerosos de Dios. Le tememos más al hombre que a Dios, y confiamos más en el hombre que en Dios. Pero Dios nos dio un manual, un testamento, el cual nosotros nunca lo leemos, y el Señor no quiere que al final de la jornada, cuando partamos de este lugar, cuando nos quite el espíritu, el neuma, y quede la materia, el cuerpo, entonces vamos a estar nosotros con ese temor de muerte, porque no hemos resucitado a la vida que es Cristo. Entonces Dios no quiere que de muerte pases a muerte, sino que de muerte pases a vida. Nosotros vencemos la muerte con Cristo, porque Cristo la venció por nosotros. Esa es la fe. Esperamos en Él. La fe es los que esperas y no ves. Nosotros tenemos esa parte espiritual que es sobrenatural, que nosotros creemos y tenemos ese poder de no estar nosotros dudando. El que duda, nada recibe. Dice la palabra de Dios: y trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, Dios con D pequeña, y que colocó los utensilios de la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos, jóvenes. Entonces el enemigo le gusta mucho es atrapar a los jóvenes, a los muchachos, a los jóvenes. Ya es la presa favorita de Babilonia, del rey de este mundo, para comenzar a que ellos empiecen a fortalecerse y alimentarse, pero en las cosas bajas, y que nunca volteen a mirar a ese Dios viviente, que es el que los protege y los guarda de ir a destrucción o muerte. Entonces, la juventud hay que cuidarla mucho, dice el Señor. Pero los muchachos, en quienes no hubiere tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Ya? O sea, ese era los jóvenes que tenían el temor a Dios. Este joven es Daniel con sus amigos, ¿ya? Y le señaló el rey ración para cada día. Entonces, cada día te quiere alimentar y fortalecer, pero con cosas bajas, con cosas terrenales, con cosas que te puedan hacer daño y te engaña, porque el enemigo es el que engaña, lleno de mentiras, y te dice: no morirás. Puedes hacer sexo ilícito, no moriréis, no pasa nada. Puedes hacer fornicación, adulterio, puedes estar con 2, 3 mujeres, no pasa nada. No, nosotros transgredimos las leyes del Señor, y por lo tanto nuestra parte débil, que es nuestro templo, puede caer y puede entrar en enfermedad o en muerte. Entonces dice: y le señaló el rey ración para cada día, la provisión de la comida del rey, que no era buena, de Nabucodonosor, rey de Babilonia. No te puede dar sino regalos malos, regalos que te hacen mucho daño, te destruyen, ¿ya? Porque el alcohol te destruye, te daña el hígado, te lo destruye, ¿ya? Alcohol, agua ardiente, o sea, te quema, va diciendo la gente sin entendimiento y sin meditar. Agua ardiente, sí, el agua ardiente te quema, por eso se llama ardiente, porque te quema. ¿Te quema qué? Te quema los órganos, pero nosotros a lo malo le decimos bueno. Entonces, ¿por qué? Porque nos falta el temor a Dios, y la maldad nos condena, nos castiga. No es Dios, nosotros mismos
somos participantes de lo malo porque no tenemos un poder sobrenatural que nos frene esa parte que nos arrastra de los deseos engañosos, de lo que vemos, de lo que tenemos, de lo que tomamos, de lo que oímos, de lo que gustamos. Esos sentidos externos ya nos hacen mucho daño si no tenemos esa parte espiritual, que es la parte de nuestro espíritu, nuestra mente, renovado con la parte espiritual, que es lo que Dios nos regala a través de la enseñanza y la palabra de Dios. Y la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los que hace 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías y los hijos de Judá. Tenían el temor a Dios. Pero mire lo que pasó. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, o sea, les cambia el nombre, ya, los pone un sobrenombre, ya, terrenal. Les quita la parte espiritual y los cambia a la parte terrenal. Les pone nombre, alias Guayito, alias Viejito, alias Totumo, alias yo no sé qué. Todos son alias. El enemigo los utiliza y los prepara para la maldad, para la destrucción. Y vemos cómo salen avergonzados las personas que creen que están bien y los condenan a años en una cárcel, o por llevar el narcotráfico y ser engañados con deseos engañosos que el enemigo les ofrece. Babilonia les ofrece muchas cosas que lo van a destruir, y él cree que no va a ser destruido y tiene que llegar aquí ya como un cadáver, porque lo condenan a 40, 50 años de prisión y lo extraditan. Son deseos engañosos que te ofrece el enemigo, regalos engañosos, un poder engañoso que tienen las personas, el fleteo, el narcotráfico, el adulterio, la fornicación. Son deseos engañosos que te destruyen, te hacen daño a ti, hacen daño a tu familia, porque nunca más vuelves a ver tu familia cuando te condenan a 50, 60 años ya de prisión. Avergüenzas a tu familia con deseos engañosos por faltarle el temor a Dios. Jeremías 2:19. Tu maldad te castigará por haber faltado el temor a Dios. Ya, horrible cosa es caer en manos de esas fuerzas del mal de Babilonia que destruye. Aquí estamos viendo cómo el enemigo los prepara a los jóvenes para que le sirvan a ese rey de Babilonia, y después los destruye porque todas estas fuerzas del mal destruyen, ya, causan la muerte, ya. La sobredosis causa la muerte, ¿ya? Todo esto es de muerte, y Dios no es de muerte. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Por eso resucitó Cristo, para que todos estuviéramos vivos. Nosotros pasamos de muerte a vida con Cristo, vida en abundancia. Y puso a Daniel, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Ya? Tenemos que tener un poder sobrenatural, espiritual y temor a Dios para uno rechazar las fuerzas del mal. Ni con el vino ni que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Tenía un poder grande que era el temor a Dios, ¿ya? Y eso es lo que quiere el Señor, que tengamos ese poder sobrenatural, esa parte espiritual, para nosotros no dejarnos contaminar por la comida del rey de este mundo, que es lo que ofrece, no ofrece nada bueno, puros deseos engañosos que causan la muerte. Y Dios no es Dios de muerte. Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. La palabra de Dios dice en el Evangelio de San Juan 10, Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y Satanás vino a matar, hurtar y destruir. O sea, que tenemos que tener bien puesto nosotros esa parte de nuestra mente, sin velos, sin vendas. El Señor nos está diciendo que el enemigo vino a matar, hurtar y destruir. La muerte, la destrucción, el engaño, el robo, todo eso es de esas fuerzas malignas que el enemigo te pone deseos engañosos y te da un poder engañoso. Usted no sabe quién soy yo, y después te condenan, ¿ya? Y te avergüenza. Eso es lo que hace el enemigo, destruir. En cambio, Dios nos aparta. Daniel se apartó con ese poder espiritual porque de la niñez conocía las Escrituras, era descendencia espiritual, que es lo que quiere que el Señor todos tengamos, un manual de vida, un testamento que nos lo ha dado un Padre espiritual, Dios de los espíritus de toda carne, porque nuestra materia vuelve otra vez esta parte soma,
vuelve a la tierra, mas el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces tenemos que alimentarnos de lo espiritual. Por eso está diciendo aquí donde comenzamos en Eclesiastés 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Es lo más difícil si no hemos tenido nosotros un buen cimiento espiritual. Nos vamos a perder muy fácil. Dice aquí, entonces, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, así como se acordó Daniel y sus amigos, y rechazaron la comida del rey, donde les ofrecía un poco de cosas, el tiempo de la vida, para que nosotros nunca vamos a tener una vida al final gozosa, sino una vida de destrucción. Antes de los 60, 70 años, están muriendo los jóvenes, mueren porque no tienen freno, no tienen espiritualidad, son como locos, dice el Señor, y Dios no quiere eso, que nosotros, la locura, que estemos en la locura, porque la palabra es locura para los que se pierden. La gente no quiere volver en sí, no quiere tener esa parte espiritual, entonces son arrastrados hacia la muerte, porque no tienen la vida que es Cristo Jesús. Dice, entonces, acuérdate de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Si es que llegamos a los 60, a los 70, porque ya los hijos no entierran a los padres, es todo al revés. Ya los hijos, hay veces ni la cédula la obtienen, porque están muriendo antes de cumplir un tiempo que deben de tener, dice el Señor. El Señor dice en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se cumple, Él no es hijo hombre para mentir ni para arrepentirse. Dice la palabra del Señor, joven fui y he envejecido. Eso ya nos está cumpliendo. Vemos cómo los padres entierran a sus hijos y uno pregunta, bueno, ¿y de qué murió ese joven de 14, 15 años? Todavía no tiene cédula, 16 años, de pulmonía, de plomo. Fue traspasado a bala, a muerte. Entonces, Dios no quiere eso, que las familias estén así. El Señor dice que nos acordemos del Creador, porque en Cristo Jesús son benditas todas las familias. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces son promesas que el Señor tiene y están escritas, escrito está. Y Dios cumple lo que Él promete. Él dice, la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, Efesios 6, 10, 11. Honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida en esta tierra. ¿Quién lo promete? Dios. Dios lo promete y Él lo cumple. Honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida en esta tierra y te irá bien. ¿Quién lo dice? El Señor, nuestro hacedor, nuestro acreedor. Entonces, Dios quiere es que nosotros lleguemos al final de la jornada bien, sobrios, si hemos tenido ese temor a Dios, ese freno que viene a través de creerle al Señor y tener los mandamientos, los estatutos que Dios nos da para que nosotros los pongamos por obra, ¿ya? Y los practiquemos, dice el Señor. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, o sea, cuando ya se nos acabe el tiempo de la vida, ¿ya? Todo es pasajero, todo es temporal, cielo y tierra pasarán, ¿ya? Va a haber un tiempo para nosotros, y en ese tiempo que el Señor nos está diciendo, hemos conocido al Creador, hemos venido al Señor, hemos echado sobre el Señor las cargas de este mundo, el cual el Señor las llevó por nosotros. Mantenemos en aflicciones, en angustias, en desespero, en opresión, en necesidades, en un poco de cosas negativas, porque no nos hemos acordado del Señor, que nos da paz, amor, gozo. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino paz, amor y gozo. Nos da esa parte espiritual para que nosotros estemos equilibrados, estemos centrados, estemos alineados y balanceados, ¿ya? No nos vamos a ir para un lado o para el otro, no, estemos centrados, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe es la certeza de lo que tenemos, de la vitalidad, del bien, del vigor, de la fuerza, del ánimo que nos da el Señor para que nosotros podamos avanzar
Nosotros sin luz no podemos avanzar. El resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia la tenemos todos nosotros. Somos templo de ese Dios viviente, el cual no es de nosotros. Por eso tenemos que santificarlo, limpiarlo, purificarlo a través del Señor, de venir a Él, la palabra de Dios. Vamos agradando a Dios y agradando al prójimo. ¿Cómo vamos a hacer cosas que no Dios quiere que no seamos abominables a las personas o destruir las familias por nuestro egoísmo? Somos ególatras. Entonces tenemos que amar a nuestros semejantes a través del amor que nos da Dios, que es Cristo. El perfecto amor echa fuera todo temor, y ese perfecto es Cristo. Con esa iluminación vamos creciendo y saliendo de las tinieblas a la luz, y vamos perfeccionando nuestra parte espiritual, y por lo tanto los deseos engañosos, el viejo hombre que está viciado, Efesios 4:22, vamos siendo renovados y vamos sujetando lo que nos hacía daño: el adulterio, la fornicación, la lascivia, la lujuria, la codicia, la avaricia. Todas estas fuerzas que nos destruían las vamos sujetando con el poder del Señor, no en nuestras fuerzas, es con el poder del Señor y sus fuerzas que viene a través de venir al Señor y fortaleciéndonos con el pan del cielo, que es Cristo Jesús. No solamente de pan vive el hombre, sino la palabra que sale de la boca del Señor. La palabra del Señor nos da vida, Él es la vida, nos da vida y nos saca de las tinieblas a la luz. Entonces, cuando temblaran los guardas de la casa y se encorvan los hombres fuertes. Entonces, cuando temblaran los guardas de la casa y se encorvan los hombres fuertes, entonces comienza ya una edad en que nosotros ya no podemos con las manos, los guardas de nuestra casa, con nuestra mano es que nosotros laboramos, con nuestra mano es que nosotros hacemos nuestras cosas positivas, trabajos, nos alimentamos, nos defendemos. Los guardas de nuestra casa, la casa somos nosotros, y tienen guardas que son las manos, pero hay un momento en que ya las manos se van debilitando y ya no tenemos ese poder de sujetar las cosas, se nos caen las cosas. Va a llegar ese tiempo, dice el Señor, vamos debilitándonos, y dice aquí, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes. Entonces, usted ve un Jayán, un King Kong, bien fortacho, bien fortalecido, y un Tony con gafas oscuras y llevándose todo por delante, y esta fuerza se va debilitando. Ya no podemos alzar algo fuerte, tiene que llegar un King Kong y ayudarnos. Entonces vamos perdiendo en nuestra casa, los guardas de nuestra casa se debilitan y los hombres fuertes van diezmando, van desmejorando, dice la palabra de Dios. Por eso debemos acordarnos de nuestro Creador, para que nuestros días sean de vigor, de fuerza, ya como la palmera. La palmera llega a un tsunami y los vientos y las tempestades la cuestan, pero después de que pasa el tsunami y el viento y la tempestad, ya se endereza, porque su raíz es fuerte. Está bien fortalecido ese árbol con Cristo. El árbol de la vida tiene que estar fuerte, raíces fuertes, para que cuando vengan los problemas, las dificultades, las necesidades, los días malos, podamos soportarlos, dice el apóstol Pablo. Sé tener contentamiento, Filipenses, tanto en los días buenos como en los días malos, porque en los días malos comenzamos a estar malhumorados, nos da rabias, no nos pueden hablar, no nos pueden decir nada. ¿Pero por qué? ¿Cuántos días has tenido buenos y no te has acordado de los malos? Entonces el Señor quiere es que nosotros tengamos un equilibrio, ¿ya? Entonces, y cesarán las muelas porque ha disminuido. Las muelas ya se va debilitando nuestra parte, donde ya no podemos nosotros comer un chicharrón porque está débil nuestra dentadura. Las muelas se van deteriorando con el uso y con el tiempo. Esa es nuestra parte terrenal que nos la ha regalado Dios para que la cuidemos. Pero nosotros, ¿cómo la vamos a cuidar si no tenemos el temor a Dios y vamos cogiendo un litro de agua ardiente y nos lo vamos tomando y vamos dañando nuestro estado de los órganos y los vamos destruyendo?
teniendo al final de la jornada una diabetes por haber nosotros no tener control sobre las cosas que nos hacen daño, por no tener el bien y la misericordia que nos acompañan todos los días de nuestra vida, que es nuestra parte espiritual. El cordón de 3 dobleces no se rompe fácil, es la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestra casa. Esa parte espiritual nos hace fuertes, vigorosos. Entonces nos está hablando el Señor de la parte natural, de la parte terrenal que nos ha regalado, hay que cuidarla. Entonces, y se oscurecerán lo que miran por las ventanas. Eclesiastés 12:3. Entonces vamos perdiendo la parte ya que nos va dando nubes. Me tienen que operar el ojo porque se está deteriorando ya por el uso, lo terrenal. Los guardas, dice el Señor, se oscurecerán los que miran por las ventanas, nuestros ojos. Lo que miramos, las ventanas de nuestra casa son los ojos, por ahí miramos. Entonces vamos nosotros menguando, pero tenemos que tener la parte espiritual para soportar nosotros muchas cosas que nos pueden pasar a nuestra casa, a nuestro templo. Pero si tenemos la parte espiritual vamos a terminar nuestros días en bienestar, malayándonos, renegando, maldiciendo. No, esa vida ¿para qué? Eso ¿para qué? Mejor no vivir así, todo malhumorados. No, Dios nos da gozo a pesar de nuestras dificultades, necesidades. Todo eso es pasajero, todo es temporal. 1 Corintios 10 dice, no ha habido nada terrenal que Dios nos dé la salida, porque Él es luz, Cristo es la luz de nuestra casa, ¿ya? Él nos da los ojos del entendimiento, el conocimiento, nos da todas las cosas para que estemos completos, equilibrados, pero tenemos que alimentar nuestra vida espiritual. Dios nos está hablando de nuestra parte terrenal. Miren nuestra parte terrenal cómo va quedando, ¿ya? Los que miran por las ventanas, 12:4 de Eclesiastés, y las puertas de afuera se cerrarán. Entonces ya uno, ¿qué? Va quedando sordo. Las puertas de nuestra casa son los oídos. Por aquí es que la fe viene por el oír la palabra de Dios, no que entre por aquí y salga por el otro lado. No la retenemos, somos cisternas rotas, dice el Señor en Jeremías. No retenemos el agua, no retenemos la palabra, de toda cosa guarda tu corazón, Proverbios 4, que Él mana la vida. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, estar fortalecidos en esa parte de nuestro hombre interior, porque Dios nos hizo el vaso por fuera, que es el que nos está hablando hoy en Eclesiastés 12, pero nos hizo el vaso por dentro también, y el vaso por dentro tiene que estar limpio, ¿ya? Para que nosotros tengamos vigor, fuerza, ánimo. Tiene que haber esa parte espiritual vivificada para nosotros soportar la parte externa, la parte exterior que se va debilitando, que es nuestro templo, nuestra casa, donde nosotros vivimos, ¿ya? Nos está hablando hoy de las puertas, de las ventanas, de la vista, de los oídos, ¿ya? Él despierta nuestro oído para que oigamos la palabra del Señor. Si el Señor no nos despierta nuestros oídos, pues solamente vamos a oír el sonido de la serpiente. Psst, te llama, como llamó Nabucodonosor, rey de Babilonia, a los jóvenes, pero los jóvenes no le copiaron. El enemigo nos llama cada rato. Psst, mira lo que te tengo, este regalo que tienes ahí. Si ves esa escultura y entonces miras para un lado y cuando vuelves ya te has perdido. Dejas tu casa, tu hogar, entras en adulterio porque le copiaste a la serpiente. No moriráis. En adulterio es terrible, yo pasé por eso, perdí todo, pero Dios nos da después todas las cosas de nuevo, gloria a Dios, y nos da otra vez un hogar, pero un hogar ya en el temor a Dios, que es, por eso de lo que sabemos hablamos, por eso tenemos autoridad para hablar del adulterio. Es algo terrible que daña la familia, los hijos, la esposa. Terrible eso, todo el hogar. ¿Por qué? Porque en un momentico que nos descuidamos, nosotros le copiamos más a la parte que vemos de afuera que a la parte que Dios nos regala, que es
nuestra parte espiritual, que tiene que estar en temor a Dios para no ser destruidos. Por eso el Señor dice, acuérdate de tu Creador, porque la parte que su eterno poder y deidad se hace claramente visible en todas las cosas hechas, no tenemos excusa. Dios nos regala todas las cosas, pero tenemos que tener el temor a Dios. El temor a Dios es el conocimiento, la sabiduría para apartarnos del mal, la inteligencia. Dios nos regala esa parte espiritual para que no nos dejemos arrastrar por nuestro hombre externo, solamente por los sentidos externos, ¿ya? El olfato, un olor de perfume, tremendo. Con los ojos miramos un cuerpo esbelto, los últimos modelos que han llegado, tremendo, ¿no? Pero uno le da como tristeza ver que una mujer entregue su cuerpo, su templo, a una persona que no está preparada en cirugías y va y pone el cuerpo en cualquier parte y la dejan peor de lo que estaba, ¿ya? Si tenía la pucheca aquí, le dejan con la otra pucheca abajo. No. ¿Por qué? Porque ponen su cuerpo en manos no expertas, y Dios nos da un cuerpo agradable, nos da una nariz bien, para que respiremos. ¿Para qué me la va a quitar? ¿Me la va a cortar? ¿O me la voy a prolongar? Una nariz aguileña. ¿Para qué? Después vas a tener problemas, no vas a poder respirar bien. Entonces, esa es nuestra casa, nuestro templo. Entonces, las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Ya mantenemos moliendo, haciendo pucheros, un poco de cosas, y ya no oímos bien. Solamente oímos cuando nos dicen euros, dólares, eso sí lo oímos muy bien. Bueno, entonces, y las puertas de afuera se cerrarán y por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantarán a la voz del ave, ya a las 3 de la mañana, cuando comienzan a cantar las aves, ya uno está de pie, ya uno no duerme. Ahí vamos quedando todos, joven fui envejecido. Esa es nuestra parte terrenal que Dios nos está hablando hoy a través de Eclesiastés 12, nuestra parte natural, nuestra parte soma, ¿ya? Nuestro cuerpo o puerco. Y todas las hijas del canto serán abatidas, ya no podemos nosotros cantar como cantábamos antes, ya no tenemos esa voz de doncella, como dice el Señor. Cuando también temerán de lo alto y hará terrores en el camino. Ya es un problema pasar de un andén a otro andén. Ya nos da miedo que nos monten al carro o nos bajen del carro, porque ya se está terminando nuestra parte natural, va debilitándose, ¿ya? Y si nosotros no tenemos al Señor, peor, porque vamos a sentir temores, angustia. La angustia tiene boca, es el estrés. Ya no podemos hacer las cosas rápidamente, ya son despacio. Entonces les va dando mal genio, ¿ya? Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terror en el camino. Eclesiastés 12:5. Y florecerá el almendro. Ya se nos comienza la parte de arriba, el almendro comienza a verse blanco, ya las canas. Se nos florece el almendro, para allá vamos todos. La gente cree que nunca va a pasar por eso. Dele gracias a Dios que usted llega a la vejez, pero el Señor ahorita nos va a mostrar en Job cómo tenemos que llegar. Y florecerá el almendro, y la langosta será una carga. La lengua se le cae, hermano, tiene que ponerle cargaderas. La langosta será una carga, y se perderá el apetito. Ya lo invitan a uno y no, gracias, un poquito. Y esto, no, gracias, me hace daño. Ya pierde el apetito. Ya no es como antes, que todo banquete que había, gracias, amén, comía bien, pero vamos perdiendo el apetito. Ya no era como antes, que comíamos media libra de arroz, que nos hace daño. Ya comemos 2 cucharadas, pero ya en la vejez, ¿ya? Porque uno, con el vigor y con la fuerza que tienen las personas, pueden comer todo lo que quiere. Todo me es lícito, dice el Señor, pero tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un freno, tienes que tener la sabiduría de Dios, el temor a Dios, para nosotros rechazar lo que nos hace daño, como tenía Daniel y los jóvenes. Tenían el temor a Dios y pudieron repeler y poder abstenerse de
lo que le ofrecía el rey de Babilonia, alimentarlos de lo bajo, de lo rastrero, de lo que destruye, del alcohol, de todas estas fuerzas negativas que están llegando en el último tiempo, porque dice que la ciencia se aumentará. En el mismo Daniel 12, el Señor nos dice que la ciencia se va a aumentar o para bien o para mal, porque la ciencia se aumenta para bien. Lo nano, te hacen una endoscopia y te sabes cómo está por dentro la parte del estómago, o una colonoscopia. Eso es ciencia, que es para bienestar, pero hay otras ciencias como coger la dinamita y volar pies, campos minados, entonces para hacer daño. Entonces Dios no quiere. Entonces dice, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor de las calles. Ya tenemos alguien que nos tenga que acompañar a los 70, 80, 90 años, porque ya la gente está sufriendo amnesia, ya no sabe ni para dónde va. ¿Ya? Antes que la cadena de plata se quiebre, que es la parte que Dios nos regala, que es la vida, va a ser cortada la vida, y se rompa el cuenco de oro, que es la parte espiritual que Dios nos da, vuelve el espíritu a Dios, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, ya nuestra parte terrenal vuelve al polvo, vuelve a la tierra, la fuente es la tierra, volvemos allá van y nos meten, y sea rota sobre el pozo, o sea, abren la parte de la tierra y allá nos meten, y el polvo vuelve a la tierra, nuestra parte soma, nuestra parte terrenal vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero Dios quiere que el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Esto es lo que dice el predicador. Entonces, el 13 dice, el fin de todo discurso hablado es teme a Dios y guarda sus mandamientos, que nos está hablando el Señor hoy de lo espiritual y lo terrenal. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Un día nos vamos a presentar delante del Señor nuestra parte espiritual, que es la parte eterna. Tenemos eternidad y nos vamos a presentar un día. Por eso el Señor nos está hablando que nuestra parte terrenal vuelve otra vez a la tierra donde salimos, pero el neuma, el espíritu de vida, vuelve a Dios que lo dio. Pero tenemos que darle cuenta al Señor y tenemos que tener un buen abogado, que es Cristo Jesús, para que nos presente al Padre, el mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos presenta al Padre Dios con el vestido de gala, que es el Espíritu Santo de Dios, para volver un día otra vez a nuestro estado original, que es la parte espiritual. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Gracias, Señor, te damos por esta parte que nos has regalado hoy, tu enseñanza, Señor, de tu palabra, Señor, que es grandiosa, Señor, porque nos despierta, Señor, nos instruyes para que tengamos esta vida terrenal y al final de la jornada seamos más que vencedores y terminar en bienestar, no en malestar, Señor. Gracias por la palabra que nos has dado hoy. Perdona nuestras ofensas, ayúdanos, Señor, a tener ese perdón, Señor, y acercarnos a ti y acordarnos de ti. Acuérdate, tu Creador, dice la palabra del Señor, que nos acordemos, Señor, antes de que nos llegue el último tiempo, Señor, temporal. En Cristo Jesús damos gracias por esta enseñanza. Amén. Buenas noches. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar.